Hola, buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Sensualidad y Plenitud. Un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotras. Bueno, estamos iniciando semana. Podría contarles un sinfín de situaciones maravillosas por las que atravesé este fin de semana. Ya habrá tiempo para eso. Con lo que puedo decirles o con lo que puedo iniciar es con un agradecimiento muy profundo a Dios primeramente y a todos ustedes que nos siguen fielmente por aquí. Y más que nada tuve la oportunidad de conocer a personas muy maravillosas y me siento honrada, sinceramente, porque eso hizo como un cambio, marcó una pauta en mi vida muy importante. Les hablo sobre una persona con capacidades diferentes y me siento muy honrada con su amistad. Quiero enviarte un abrazo muy grande y decirte que has hecho algo muy especial en todo el equipo de Sensualidad y Plenitud. Te agradezco bastante tu tiempo y todas las enseñanzas que nos brindaste. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero antes quiero presentarles a una nueva integrante de Sensualidad y Plenitud, que ya va a ser parte de nuestro equipo, ya no va a ser mi invitada especial, más sí tenemos una invitada muy especial, por supuesto, pero va a estar con nosotros permanentemente la licenciada Noraneli Zambrano. Buenas tardes. Gracias. Y nos acompaña una colega de la licenciada, para mí muy especial también tenerla por aquí, y está con nosotros la licenciada Cristina Banda. Bienvenida. Gracias. Nos honra con su presencia. Gracias, muchas gracias, señora. Encantada. Perdón. Encantada. Sí. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy, y esto es la intimidad desde el punto de vista psicológico. Vamos a entrar en tema. Entremos así para que las personas entiendan básicamente de lo que vamos a hablar, Nora. Okay. Así es. Cristi, tú tienes la palabra. Bueno, es un tema muy amplio, ¿verdad? Cuando se habla de intimidad desde el punto de vista psicológico, en tres etapas, como son lo que es la adolescencia, la juventud y la edad adulta, pues hay mucho que hablar de cada uno. Entonces vamos a dividir este tema en tres bloques para el conocimiento de todos ustedes, y sería dividirlo en esas tres etapas de nuestra vida. Es correcto. Para seguir un esquema más lógico y más entendible, es bueno abordarlo desde ese punto de vista. Entonces hablemos de la primera etapa, que sería la adolescencia. La adolescencia. La adolescencia es una etapa que comienza, ¿verdad?, terminando la pubertad inmediatamente, 11, 12, hasta los 18 años. De los 12 hasta los 18 años. Hay discrepancias en los criterios en cuanto a cuándo termina y cuándo comienza. En cuanto a los rangos de edad. Exactamente. Todo tiene que ver por la madurez física que está sufriendo tanto los adolescentes mujeres como los adolescentes hombres. Así es. Generalmente en el aspecto de madurez las mujeres llevamos la delantera. ¡Ah, qué interesante! Sí. Psicológicamente y físicamente. Siempre vamos como que con siempre, exacto. Es por eso que quizá un aspecto psicológico muy importante es que las mujercitas, las niñitas, se fijan en hombres maduros porque ellas ya están maduras sexualmente. Pero estamos hablando que están maduras, obviamente, psicológicamente están ellas como que ya traen otras inquietudes. Ya inician ellas con otras inquietudes cuando los jóvenes todavía están un poco distraídos, ¿podría ser? Sí, aún ellos están portándose como niños. Aún. Sí. Y bueno, pues también no olvidemos que pues las hormonas, precisamente, sobre todo últimamente en las nuevas generaciones, las niñas empiezan a menstruar más tempranamente. Es un fenómeno que se está dando, y bueno, pues esto también tiene que ver con la intimidad, claro, pero el aspecto sexual lo vamos a tocar en un ratito más porque es parte de la intimidad. Así es. Sin embargo, Cristi nos va a seguir hablando sobre esta etapa tan interesante. Exacto. La adolescencia ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? Cambios que han sido modificados por la cultura, la cual ha sido a su vez impactada por los medios de comunicación. Ahorita el adolescente se enfrenta
a un bombardeo acerca de lo que es la sexualidad. Entonces pudiéramos decir que ellos, más que en otras épocas, se desarrollan mucho más pronto. Mucho más rápido. ¿Verdad? Si comparamos un adolescente de esta etapa al adolescente de 1960, por ejemplo, por decir. ¿Qué diferencia tan marcada? Exactamente, o sea, era todavía más, no quiero estigmatizarlo, tal vez, sino que lo que sí es el adolescente de ahora está más despierto y quiere tener una vida sexual más temprano. Más temprano. Cristi, pero ¿qué tanto, qué tan ligado está hablar de intimidad y sexualidad? ¿No se pueden desligar? ¿O cuál sería la definición en sí de intimidad y luego ya cómo la ligamos a la sexualidad? Pues digamos que intimidad es un concepto muy amplio, ¿verdad? Bien. Es tan amplio que una partecita sería la sexualidad, ¿verdad? Entonces pudiéramos partir de ese punto de vista. ¿Por qué razón? Porque la intimidad no necesariamente se restringe al concepto de la sexualidad, sino la intimidad tiene que ver a veces simplemente con compañerismo, con compañía. Con una relación filial. Sí, no podemos hablar de intimidad, lo veníamos comentando Cristi y yo, no podemos hablar de intimidad de una manera, claro, la intimidad empieza con nosotros mismos. Así es. Decíamos, ¿verdad, Cristi? Que es lo más profundo. Es lo más profundo que tenemos y bueno, y nosotros tenemos también derecho a cuando nosotros no queremos compartir algo íntimo, es decir, muy nuestro, claro, muy profundo, no lo hacemos. No. Pero sí veníamos comentándolo como entes sociales que somos. Claro que decimos, bueno, tengo un amigo íntimo, tengo amistades íntimas con las que yo comparto cosas muy propias, muy mías, muy profundas, y con otras personas, pues es nada más, vamos a decir, algo de pasadita, algo de nada más para fiesta o comentarios muy generales, no entrar en la intimidad. O sea, realmente es cuando compartes cosas, un sinfín de costumbres, aficiones, y no tienes que compartir, para complementarte con una persona, no tienes que tener una relación estrictamente física, sexual. Sí, exactamente, ese es el punto. Si se entendiera como tú lo estás planteando, sería maravilloso, habría amistades hermosas. Ay, divinas. Lo mágico, ¿verdad? Sí, pero desafortunadamente estamos en un ambiente muy sexuado. Muy sexuado. Y generalmente lo que se intenta es llegar a la intimidad. A la intimidad sexual. Sí, aunque la mujer sigue teniendo, bueno, muchas, todavía tenemos la fantasía maravillosa de los amigos por siempre. Sí. Pero será bueno, será bueno, Noraneli, tener esa fantasía, porque estamos detrás de ella todo el tiempo. Queremos una amistad con un amigo hombre. En mi caso, que crecí con 5 maravillosos hermanos, yo soy la menor, pues para mí es una cuestión muy normal tener un contacto con amigos, sexo masculino, tan natural como ello, y siempre estoy buscando a mi mejor amigo, todo el tiempo estoy buscando a eso, y como que en cada uno de ellos, como que si vieras la personalidad de alguno de tus hermanos, inclusive, es correcto, ¿verdad? Y eso sería maravilloso que fuera así. Claro. Yo creo que no solamente es tu deseo o tu fantasía, sino es la de nosotros, la de muchas, ¿verdad? Y yo creo que también de las personas que nos están escuchando. Así es. O sea, deseamos tener un amigo sin necesidad de... Un amigo eterno, ¿verdad? Exacto. Con quien tú puedas compartir muchas cosas, pero que no sientas en ningún momento, se me hace que ya se enamoró. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Sí, y de hecho, pues las películas son el paradigma, ¿no? Que inician con una amistad. Bueno, porque de hecho, en una relación bien fundada, bien fundamentada, hablamos anteriormente en otros programas que es fundamental la amistad, por supuesto. Es un concepto que tenemos que tener muy fijo siempre, ser muy respetuosos de eso, y es que la amistad es el inicio de muchas cosas maravillosas, inclusive para buenos matrimonios, por supuesto. Exactamente. De hecho, un matrimonio tiene que tener como base la amistad. Fundamental, medular totalmente. Exacto. ¿Y qué implica la amistad? Pues implica la intimidad de la que ya habló Nora, ¿verdad?
y el deseo que tú expresaste. Así Eso es. es lo que implica. Entonces, son cosas que se van aprendiendo en el transcurso de nuestra tiempo. vida. Así es. ¿Es ¿Verdad? cuestión de Quizá- madurez? Exactamente. Quizás sea cuestión de madurez, Sí. no de los hombres, no propiamente del sexo masculino. Es una responsabilidad en general que todos tenemos como humanos, el expresar y el tener muy bien definida esa línea tan delgada, ¿verdad? Que es la amistad, por supuesto, y que merece todo nuestro respeto. Y cuando inicias una relación amorosa, tenerlo muy, sobre todo en los adolescentes, hay que enseñarles ese valor que es algo sumamente importante, el cómo iniciar tus relaciones. Mi amor, pues tienes 13 años, tienes 14, tú tienes que tener muchos amigos. Eso sin duda sería una cuestión muy importante que hay que muy bien contextualizar con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? La amistad, mi cielo, es una cuestión primordial, ¿verdad? Y eso en los adolescentes podría ser algo un poco complicado por lo que usted comentaba anteriormente, que sería pues que ahí las hormonas, ¿no, Anneli? Andan disparadas. Era lo que comentábamos en el segundo programa, sobre todo que cuando hablamos de los tipos de parejas o de los tipos de vínculos, decíamos que en los adolescentes es más lo físico, es más lo pasional, y nos olvidamos un poquito más, aunque podemos empezar como amistad, entre comillas, lo que más nos interesa es lo físico. Pero es entendible, ¿no, Cristi? ¿Por qué? Por la edad. Por la edad andan las hormonas, a todo lo que dan, o sea, la chica y el chico, lo que quieren es lo que le llaman la kinestesia, estarse tocando, a veces juegan, pero la idea es más que todo es sentir al otro, ¿no? Así es. Entonces, pero pues aquí Cristi nos dirá ya en la intimidad, cómo lo manejaría. A mí me gustaría opinar lo que ustedes están comentando, porque perdón, son dos conceptos excelentes. Por ejemplo, en primer término, Esmeralda plantea la necesidad de que el adolescente entienda que la amistad es primero. Así es. Y que es algo que debe cultivarse en la adolescencia. ¿Por qué razón? Por todo lo que implica ya tener una relación. Así es. Y que nosotros, los que somos padres, pues queremos que nuestros hijos sean amigos de amigos, supuesto, ¿verdad? por Y que ya lleguen a la madurez sexual ya cuando ellos estén preparados psicológicamente, más que nada psicológicamente, porque físicamente pues ya de hecho ya están. Correcto. Y cuando Nora plantea el asunto, también es muy interesante porque es cierto, o sea, las hormonas están a todo al 100, ¿no? Al 100%, pero también es bueno destacar que es algo que se tiene que templar. Que tenemos que enseñarles a ellos a equilibrar, ¿verdad? En su vida. Para encauzarlos. Así es. Hay que encauzarlos, o sea, no, hijito, que tú quieres novia o tienes, porque bueno, tienen novia, pero le piden al papá dinero para ir al para cine. Llevarlo, me dice saber, mi cielo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad como de ser independiente? Sí. Es que yo ya soy independiente, mamá. Muy bien, entonces. Oye, en tu cumpleaños, mamá, ¿me das o papá me das para regalarle? Entonces, desde ahí empieza el aprendizaje del adolescente a tener responsabilidad y a ver, pues no puedo tener novia. A menos que me haya un trabajo de verano, por ejemplo. Así es. Oye, Cristi, a mí me hace ruido hacerte esta pregunta. Mira, tú sabes muy bien que tú decías de los 13 años a los 18, 20, vamos a decir que porque hay autores que le llaman ya la adolescencia tardía. En esa etapa después de la pubertad, que entran a la adolescencia, aquí hay algo que me llama la atención con respecto al tema de la intimidad, es porque ellos están pasando por lo que es el desarrollo de su propia identidad y de su autonomía. Esto tendría que ver con la intimidad, qué tanto la trastocaría o qué tan importante es entender que está en ese proceso de identidad y de autonomía, porque lo vemos,
sí, le pide al papá y todo porque todavía no es autónomo, pero ya está en ese desarrollo de el adolescente, ¿verdad? O sea, tú quieres decir que ¿de qué manera le impacta psicológicamente el hecho de que hacerse responsable ya y decidir o tomar decisiones como esa? Bueno, ahí la cuestión está que muchas veces los padres nos preocupamos en exceso, ¿verdad? A veces el dejar que sigan su flujo, su desarrollo, va a ser suficiente, porque cuando el padre o la madre intervienen de una forma drástica, interrumpe de cierta manera, ¿verdad? Exactamente. Es correcto. ¿Qué pasa ahí? Ahí se hace como si un nudo. Así es. Un nudo en el no desarrollo. Dejas fluir. Y ese nudo hace que se le peguen como otros problemas de tipo psicológico. Muy bien. Entonces, el padre debe ser sumamente inteligente y la madre. Mucha atención con esto a todos los padres que nos están escuchando el día de hoy. Esto que está diciendo la licenciada es sumamente importante porque no nacemos, nadie nace, por supuesto, siendo padre, pero sin duda alguna creo que esto es algo que debemos de hacer hincapié. Muchas veces somos nosotros mismos los que provocamos que ellos tengan un camino más fluido, que sea más fácil, podría decirse así, su desarrollo en una parte muy importante que es la adolescencia. Sí, hay un autor muy interesante que es el padre de la hipnosis clínica, se llama Milton Erickson, ¿verdad? Él en uno de los temas que él abordó, dijo cosas bien interesantes, cosas que nos quedaríamos, ay no, ¿cómo? Pero él dijo que todos los juegos sexuales que hace desde que se es niño deben de permitirse sin intervenir, sin interrupción de los padres. Que aún, fíjense, los juegos homosexuales, ahorita le llamamos homosexuales, claro, pero son juegos entre niños que con tal inocencia, por supuesto, que empiezan a decir, ¿cómo la tienes? El niño está experimentando, sí. Pero sucede que ahí los padres, ahí es cuando intervenimos y marcamos algo muy importante, de que él lo vea de una manera que no es algo bueno, que lo vea como ¿qué estás haciendo? Y lo interrumpe el niño, obviamente, pues es mi padre, si mi padre me dice, eso es malo, con eso te vas a quedar, y es algo que va a repercutir el resto de tu vida, sobre todo en tu vida adulta. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada en la que podemos oportunamente decirle a nuestros hijos, mi amor, ¿qué haces? ¿A qué juegan? A ver, vamos a jugar. Intervenir de esa manera tan natural, creo yo. No necesariamente, porque ahí ya entra el juicio. Y ya estamos empleando nuestro juicio de adulto. Exactamente. Ellos van a leer tu silencio. Van a decir, mamá está muy preocupada. A lo mejor esto es malo. ¿Y sería oportuno llegar o realmente tienes que dejarlos ser a ellos? Sí. Independientemente de lo que estén haciendo. Vamos a que no haya un adulto ni alguien mayor. Generalmente son juegos. Los juegos son entre edades similares. Entonces tenemos que cuidar la edad de los amigos más cercanos de nuestros hijos. Exacto. No voy a permitir que mi hijo de 4 años esté jugando con una niña de 10, 12 años. Exactamente. Podría ser que que no sería lo más adecuado. Y es cuando yo tengo que estar pues observando de una forma respetuosa en el ambiente de ellos, darles su espacio, darles esa confianza en su capacidad, porque después eso es lo que hacemos. No es que él no sabe lo que está haciendo y ya empezamos a hacer juicios predeterminados de ellos. Yo creo que todo eso se queda en tu subconsciente y me siento entonces incapaz de realizar muchas cosas ya en mi vida adulta y con mi pareja. Empiezo a tener muchos detalles muy importantes. Exactamente. De hecho, pues el origen de las parafilias tiene eso. Desde ahí. Entonces, estas son palabras de un gran hombre que trató a mucha gente psicológicamente hablando, ¿verdad? Entonces tienen mucho peso. Por supuesto. Pero ¿qué tanto nosotros como padres somos responsables y qué tanta, ¿cómo pudiéramos decir? Tranquilidad pudiéramos tener de decir,
mi hijo está con un niño, una niña, son de la misma edad y están Claro. jugando. Si nosotros sentirnos impulsados a abrir la puerta, ¿qué es hacerlo? Sí, que no dejar eso en ellos como que qué es lo que estamos haciendo inadecuadamente, mamá, ¿verdad? Aunque hoy en día nuestros hijos, bueno, traen una inteligencia tremenda, cosa que no pasaba en nuestros tiempos, de ser más sumisos probablemente, o que creábamos un ambiente mucho más reservado en muchas cosas, y hoy en día los niños ya tienen acceso pues a internet, a mucha información. Quizás eso podría ser algo muy benéfico y dices, bueno, yo me voy a ir a arreglar, a ponerme muy bella y le voy a dejar el iPad a mi hijo de 5 años porque yo necesito pintarme mis uñas. Y bueno, las mamás decimos, bendita tecnología, pero necesitamos ser responsables de ello porque podríamos despertar en ellos algo que realmente podría ser muy nocivo para su vida. ¿Qué es lo que están viendo los niños en internet? ¿Estamos cuidando eso? Eso sí es muy importante. Exactamente, eso sí, porque ellos no tienen el cuidado de presentar, Claro. presentan a un niño que no está preparado psicológicamente. Lo que yo me refiero es a los juegos, nada más. Así es. Juegos Juegos que hacen en que casa. son inocentes, que hay un flujo. Ah, muy bien. Es un transcurso. Si nosotros nos remontamos a nuestra infancia, fue normal. Sí. O sea, ¿por qué ahora tenemos que estar muy vigilantes? Bueno, porque ahora se nos ha llenado la cabeza demasiada información externa. Exactamente, de que, y cuidado, las pijamadas, cuidado. Ay, ¿cómo batallamos con eso? Las mamis que nos están viendo, bueno, yo he tenido un sinfín ahora de preguntas como esas y yo también entro en un dilema con mis hijos y me dicen, queremos ir a una pijamada y es en la casa de... Y bueno, ahí están los tíos, está el papá, el vecino que llega de repente el fin de semana, los sobrinos adolescentes. No podemos todo el tiempo estar atemorizando a nuestras hijas adolescentes o a nuestros menores. No puedes, no debes, y un sinfín de negativa. Siempre darle una negativa a tu hijo no siempre es lo ideal. Tendríamos que saber cómo conducirnos. Si le dices que no a algo, debes explicarle el por qué. El por qué. No porque soy tu papá y yo digo. Exactamente, no tener una actitud autoritarista. Ajá. Tenemos autoridad, se sobreentiende, pero no autoritarismo, ni menos absoluto, que hay personas que yo digo se manejan y así. se acabó. Y pienso que por nuestra cultura hay más hombres autoritaristas que mujeres. Sin embargo, el hecho de no permitirles es porque no sabemos cómo se maneja esta familia en su vida íntima. Entonces, ¿qué tal si en realidad están corriendo peligro nuestros hijos? Eso es bien importante. Y creo que Cristi sabe mejor que yo en ese aspecto cuánta gente acude al psicólogo, a la psicóloga, precisamente con cuestiones de la vida íntima, de la vida sexual, donde fueron abusados, no siempre violados, pero abusados de alguna manera, cuando estaban en esa etapa del juego y se interrumpe, como dijo Cristi hace unos momentos, se interrumpe y luego todas las secuelas que puede traer eso. Así es. Pero casi siempre sucede cuando entra una persona mayor. O sea, cuando entra en el juego una persona mayor. Es que nuestra sociedad ha educado a los niños de una forma que no está bien, el autoritarismo que menciona Nora. Así es. Cuando tú le dices a tu hijo, no seas mentiroso, haz esto, el niño ya no se va a comunicar bien contigo. Mamá no confía en mí. Exactamente. Mi palabra no tiene validez. No. Entonces, y muchas veces el manejo de una persona adulta que abusa de los niños, generalmente es en ese sentido. No le digas a nadie, es un secreto. Tu mamá te va a pegar, tu papá te va a correr de la casa. O sea, empiezan las extorsiones, las manipulaciones y todo. En eso sí, el padre y la madre tienen que estar muy vigilantes. Yo siento que desde mi punto de vista, las pijamadas yo no las apruebo. No son muy aprobadas. No, porque no conoces. Así es. ¿Qué está sucediendo ahí? No estamos presentes a ninguna hora. Yo supe de un caso que fue otra amiga, Cristina Mejía, que es psicóloga también, que ella es psicóloga infantil. Fueron dos niñas con sus mamás,
a decirle que qué hacían porque habían sido violadas en una pijamada. Es decir, van las chicas, estaban creo el último año de secundaria, las invita otra amiguita a su casa, llegan los papás en la madrugada, el papá de ellas, les ofrece una limonada y a 2 niñas las violó. Bueno, suceden casos como esos tan lastimosos, ¿verdad? En nuestra sociedad, por supuesto, pero yo creo que aquí lo importante sería siempre estar vigilantes, como dice la licenciada, todo el tiempo, tener esa comunicación fluida con nuestros hijos, esa base de confianza, esa amistad de la que estamos hablando, también existe con nuestros hijos, con esa línea de respeto. Porque muchos padres dicen, no, yo no soy amiga de mis hijos, yo soy su padre o su madre. Yo creo que sí deberíamos de hacerlo de la manera adecuada, con sus lineamientos, por supuesto, que ellos entiendan el respeto que debe haber entre papá e hijo, pero siempre con ese amor y ese cariño de acercarlos, de decirle, mi vida, todo lo que suceda, tienes que acercarte a mí y decirme qué está pasando con ese conserje de la escuela, con esa maestra, con la maestra de danza o del colegio, donde vayas, no importa. Siempre que haya algo que el niño le inquieta, platicar con él, acercarte y decirle, puedes, en mí, mi amor, tienes a tu mejor amiga y decirme qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces por temor, como usted lo decía anteriormente, esto es un secreto entre nosotros y si tú lo dices, tu mamá te va a regañar. Entonces es un temor que existe en el niño. Podría ser que hasta en un adolescente, depende de la educación que se le haya dado, que dice ya es bastante grande y yo creo que sí, podría pasar también. Entonces es la confianza que debemos de brindarles a nuestros hijos, el respeto a que ellos puedan expresarse, si ellos quieren expresar una experiencia, un juego, no alarmarnos, no empezar, ¿cómo que jugaste a eso? ¿Cómo que hiciste lo otro? Porque bueno, nosotros lo que hacemos inmediatamente es poner nuestra parte como adultos, ¿verdad? Es ahí donde rompemos muchas líneas de cómo él lo está viendo y cómo lo estamos viendo nosotros. Entonces sería el consejo, doctora, ¿cuál sería? O sea, realmente sería... es darle una educación no autoritaria. Primeramente. O sea, cuando tú le dices al niño, cállate, no me estés hablando, ahí ya te estás comportando mal. Si el niño te va a decir algo, ya no te lo va a decir. Lo va a omitir. Tiene uno que decir, mi vida, ¿qué es lo que te pasa? Y enseñarle a decir no a las cosas. Muy importante. Yo he notado en algunos padres y madres que le dicen al niño, saluda a ese señor, dale un besito. Y el niño no quiere, por algo. Tenemos que ser respetuosos. Y entonces ahí uno le debe decir al niño, mi vida, lo que tú quieras. Y decirle, bueno, es que hay que ser educados un poco. Darles ese margen a ellos, de ¿verdad? Que digan que no. De confianza. Siempre tienes que, a tus hijos, obviamente, marcarles la pauta, el respeto a los adultos, por supuesto, de ser amorosos, de ser cariñosos con su familia, con sus padres, sus tíos. Cuando tenemos amigos muy cercanos, saluda a tu tía y dale un beso, pero si el niño se siente renuente, a ver, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué en la cena no saludaste? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Porque algo está pasando por ahí. O simplemente él no quiere. Los niños son bien sinceros. Ellos no entienden de parámetros sociales y es que estábamos en una cena y tú debiste haber hecho esto o aquello. Hay etapas en las que ya podemos marcarles a ellos ese tipo de cosas. Pero explicándoles. Obviamente, siendo pacientes y siendo sobre todo nosotros como padres muy responsables de esa educación, que eso es lo que va a suceder el día de mañana, que ellos estén más grandes, en su vida adulta. Bueno, pues ahí está todo. Sí, hay una etnia que a mí me llamó mucho la atención, es en el sur del país, no recuerdo el nombre de esa etnia, son nuestros hermanos del sureste de México. Así es. Tienen un método estupendo, ellos educan a sus niños sin autoritarismo. Entonces ellos hacen reuniones, ya cuando crecen y todo, hacen reuniones, deciden sobre lo que hay que hacer y todos participan con la libertad. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Verdad? Y a mí me sorprendió, dije, esto es estupendo, pero nosotros no, nosotros aquí vivimos una sociedad autoritaria. Qué pena. Vea la secundaria, los maestros se comportan la forma en la que le hablan a los alumnos, ¿verdad? ¿Verdad? Y
dudan de ellos, entonces se va coartando el camino de la comunicación y luego háblale a tus papás y sucede lo mismo. Entonces nosotros tenemos que darles libertades de niños. Mi vida, te vas a poner quiero pantalón. Que te sí, porque te ves bien. No, mamá, es que no me gusta. Dale autonomía, dale libertad. Ay, y eso le va a dar mucha libertad para él decir, esa persona me está diciendo, me está proponiendo esto y te lo va a decir. Es que sin duda estás creando adultos sanos, primeramente. Con una educación así, obviamente, dándoles esa libertad de pensamiento, que ellos se sientan autónomos desde algo tan fácil, desde algo tan sencillo como es, quiero ponerme esta camisa de rayas con este pantalón verde. No, mamá, no queremos eso porque no combina para nosotros, pero sin embargo desde ese punto de vista ya estás limitándolo a él a no tomar esa decisión, que sin embargo yo creo que si lo hiciéramos, yo creo muchos adolescentes tendríamos el resultado desde su adolescencia como lo que estamos esperando. Exactamente, individuos más libres, más autónomos. Exactamente, aparte un aspecto que se coarta y es muy triste es la creatividad. Cuando se es autoritario, la creatividad desaparece, la autonomía. Entonces ya tenemos individuos muy adaptados con muchos problemas psicológicos, ¿verdad? O sea, pero todo comienza desde la infancia, desde el vientre. Desde el vientre. Qué interesante. Algo que no creo que el comentario no lo hice completo fue de que este señor que abusó de estas niñas les ofreció agua de limón, ajá, una limonada, pero les puso unas pastillas para dormir y fue cuando abusó de ellas y las niñas al otro día expresaban que sentían mucho dolor en su cuerpo y en sus genitales. Le dijo una niña a la otra, es que creo haber soñado eso, dijo, yo también me siento igual y bueno, resulta que había sucedido eso. No le hicieron nada a esta persona porque era una persona muy influyente, era un médico muy influyente y las niñas pues eran de otro nivel social. Entonces así se quedó el asunto y creo que el abusar fue un abuso vil, porque si eres adulto, ¿verdad? Y tienes a lo mejor esas preferencias, no sé, quizás ir con una psicóloga o canalizar esta energía o este ímpetus que sientes, pero no con las amiguitas de tu hija, ¿verdad? Con niños, ¿verdad? Qué delicado. Sí, desgraciadamente ocurre más frecuentemente de lo que imaginamos. Por supuesto, son cosas que muchas veces generalmente no están fuera, son parientes, gente muy cercana a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, entonces porque hay confianza. Así es, esto yo creo que nos lleva definitivamente a estar más alertas como padres. Ahorita que estamos en vacaciones, en temporada de vacaciones, muchos ya están por regresar a clases. Necesitamos estar al pendiente de nuestros hijos, con quién están, en qué ambientes se están desenvolviendo, si van a casa de algún amigo, de algún pariente. Son todo este tipo de programas, la finalidad de él, por supuesto, siempre es que sea algo benéfico para la familia, para ti individualmente, que sea algo constructivo para tu vida y obviamente que tomes lo que creas más conveniente, por supuesto, con el ánimo siempre de ayudar. Y bueno, yo creo que podemos conceptuar esto de que en la etapa de la infancia estábamos hablando sobre el punto de vista psicológico de nuestra intimidad y entonces vamos a resumir esto para que en este primer bloque quede muy bien acentuado la parte fundamental en la etapa de la infancia. Dijimos que no podemos desligar la adolescencia del buen fundamento que es la infancia. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de crear un buen fundamento. Así es. Bajo el cuidado de nosotros, de nuestra mirada. No interfiriendo de la forma en que quizá sea mala, sino dejar que fluya su desarrollo, observarlos, interferir nada más cuando veamos que va por algo que no es correcto. Que sea oportuna. Exactamente. Y eso va a ser unos adolescentes responsables y
y pudiéramos asegurar una adolescencia perfecta, siempre y cuando el adolescente se enfoque a lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué hace un adolescente? En la escuela. Así es. ¿Verdad? Ayudar en la casa. Y eso va a ser una adolescencia feliz. Y también supervisando lo que es lo que te ofrecen los medios de comunicación, el internet. Cuidando mucho eso. Los amigos en Facebook. ¿Qué amigos tienen nuestros hijos? Exactamente. Sabemos que Facebook es muy buena herramienta. Yo la utilizo. Pero también es cierto que muchos estudiantes o muchos se dan otro perfil. Así es. Y contactan con ellos. ¿Verdad? Hemos tenido experiencias desafortunadas que se han dado a conocer. Entonces nosotros como padres siempre tenemos esa responsabilidad. Así es, estar alertas. Estar alertas y vigilantes. ¿Con quién hablan nuestros hijos en Facebook? Exactamente. ¿Verdad? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son realmente? Porque ahorita, bueno, como bien dice, es una herramienta maravillosa, pero desgraciadamente o desafortunadamente no sabemos quién está detrás de esa foto tan agradable que estamos viendo por ahí. No siempre tenemos la oportunidad de conocer a esas personas físicamente, mucho menos su familia. Estamos hablando de nuestros adolescentes, de nuestros niños que a veces tienen 10, 12 años y la niña ya tiene un iPad. Y ya tiene su Facebook y ya tiene sus amigas. Y muchas veces decimos, o podría ser que no nos justificamos, pero podría ser que muchas madres digan, bueno, yo sí conozco la red de amigos que tiene mi hija, pero esa red que tiene su hija, no puedes tener el control de la red de esos amigos, solamente los que tenemos más cercanos. Entonces yo creo que sí es como que un arma de doble filo. ¿Sería así, licenciada? Sí, por eso tenemos que estar vigilantes. De hecho, pues nosotros sabemos que sí es. Todo el tiempo, ¿verdad? Muy de cerca. Entonces definitivamente es estar muy cercanos a ellos y en diálogo continuo. La sociedad ha sido muy inteligente en el sentido de que ha marcado fechas, por ejemplo, 15 años de la niña. Ese 15 años le permitía a la niña maquillarse, brincar a otra etapa. Exactamente, usar ya ciertas cosas de la edad joven, ¿verdad? De la misma forma debe de hacerse con los niños, o sea, porque tienen que tener herramientas que no les corresponden y pueden manejar. Si no vamos a estar tan cercanos a ellos, probablemente, porque la pueden tener, porque hay sin fin de juegos y de cosas muy ilustrativas, inclusive para niños más pequeños. Definitivamente es cómo utilizas esa herramienta. Porque si se las dejas todo el tiempo que quieran. O sea, ¿cuántas horas? O sea, ¿cuántas horas es lo adecuado? Como yo mencionaba anteriormente, bueno, si yo me estoy en un arreglo o se los va a llevar el papá, de que yo te los voy a cuidar y el papá, bueno, no todo el tiempo está con los niños normalmente y se puede desesperar más pronto y que dicen, ten esto y juega un ratito. Sí, exacto. Y ya, te olvidaste de que el niño está jugando o la niña está jugando, pero ¿con qué? Exactamente. En ese sentido nosotros las madres somos más diligentes para el cuidado. El padre como que no. Normalmente hay que enseñarlo, ¿no? Hay que enseñarlo también con mucho amor, ¿verdad? A nuestra pareja, a nuestros esposos. ¿Sí? Yo pienso que sí, a quien nos esté escuchando y viendo, es muy importante que nos demos el tiempo de tomar algún taller para padres. En las escuelas sé que hay muchas primarias que lo hacen, pero no es gente especializada y lo que hacen es un poquito ir nada más pues dirigiendo a los padres, pero con fines más de batallar menos en la educación de los niños. No es con fines realmente de que el padre aprenda cómo ser padre y cuánto, como lo que estábamos comentando aquí, de qué manera abordar una situación, porque sabemos que también nosotros podemos cometer errores por nuestra, no nada más nuestra forma de pensar, sino nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de manifestar el amor, el cariño, a veces nos lleva a cometer errores. Entonces sí hay que estar muy atentos con eso y bueno, si a alguien le interesa un taller para padres, pues aquí está Cristi, y bueno, al final le daremos los teléfonos, por supuesto, para ese taller para padres. No hay mucha información acerca de eso, ¿verdad, licenciada? Como que eso es algo muy importante y lo dejamos de lado porque vamos a muchas conferencias que ahorita vamos a hablar ahorita de ella
de una muy próxima, maravillosa también, pero en muchas ocasiones sucede eso, que no tenemos mucha información. Sí, lo que pasa es que como que todo parte de un principio, no nos enseñan a ser padres. Así o sea, es. Nosotros vamos aprendiendo con la experiencia, y en el primer hijo generalmente es el que tiene el pobrecito sufre, ¿no? Así es. Ahí el aprendizaje de nosotros. Por eso es importante los talleres previos al matrimonio. Si no estás capacitado para ser padre, o madre, pues hay que educarse. Pero cuando tomamos un taller para antes de casarnos, eso hasta suena extraño. Suena extraño, exacto. O sea, pero hay muchas culturas que se toman su tiempo, inclusive para preparar las iniciaciones ya el paso a ciertas etapas como la a casarnos podría ser, ¿verdad? Pero así como que te vayas a un taller y quiero aprender porque quiero estar preparada, inclusive para el día de mañana que quiero tener a mis hijos, pues no es como que haya demasiados talleres donde yo pueda elegir, sí. Pero quizás si sí los hay, no hay la información adecuada. Exactamente. Bueno, ahí los padres son los que van a plantear las dudas así es. Y se les va a ayudar. Yo recuerdo un caso, sí tenemos tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Sí, recuerdo una historia muy bonita, es una etnia africana. Ellos cuando van a tener a su bebé, la mujer antes de casarse y de tener a su bebé, va en un retiro voluntario, dice, hasta que yo escuche la canción que le va a pertenecer a mi hijo, regreso. Es como entrar en un proceso meditativo. Qué interesante. Sí, entonces la capta, porque en meditación se puede hacer muchas cosas. Claro. Entonces la capta la madre africana, la memoriza, la canta, se la canta a su esposo. Esta es la canción de nuestro hijo. Y cuando ella está embarazada se la están cantando. Es como que ya se hicieras partícipe. Exacto. Desde ese inicio a tu pareja, ¿verdad? Exacto. Vamos a unirnos en esto y vamos a prepararnos. Exacto. Esa es una preparación. Por supuesto, es maravilloso. Porque es una preparación de amor hacia un ser que viene a esta tierra. Y él se siente deseado. O sea, en contraste con los niños que no se desean. Ya se siente bienvenido. Exactamente. Imagínense su psicología de ese muy niño. sana, por supuesto. Sana. No, pues eso es maravilloso. Sí. Yo creo que vamos a tener que adoptar muchas cosas. Sí, realmente aprendemos de muchas culturas y de muchas etnias. Y si hay que modificar algunas cosas para bien de nuestros hijos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces queda muy bien concluido la primera parte donde decidimos dividir este tema que vendría siendo la intimidad desde el punto de vista psicológico, y lo abordamos como primero sería en el adolescente. Exacto. Pero vamos a entrar al segundo ¿cómo sería? El segundo sería de la juventud. De la juventud. La segunda etapa. La segunda etapa del desarrollo humano. Eso vendría siendo realmente también algo muy importante que tenemos que puntualizar, más que nada porque nos quedamos, como dice usted, en esa primera etapa de la adolescencia, y nos quedan muchos estragos por ahí de cómo fue nuestra adolescencia. Entonces aquí viene lo bueno también, cómo vamos a enfrentar muchas cosas. Vamos a ampliar un poquito este tema realmente y vamos a ver qué sería la parte en esta segunda parte. Exactamente. Aquí, como la infancia es el fundamento de la adolescencia es el fundamento de la juventud. De la juventud. ¿Qué etapas abarca la juventud? La juventud se establece de 18 a 30 años. De los 18 a los 30. Sí, que sé que tenemos mucho público maravilloso en esa etapa. Y jurídicamente, pues, el que llega a 18 años ya se le considera ya con derechos de ciudadano, ¿verdad? Se convierte en un ciudadano aquí en México.
Entonces, ese punto de vista jurídico le ayuda psicológicamente, porque Se ahora siente ya... autónomo. Exactamente. Pero ya tengo obligaciones Sí, también. ya tiene obligaciones, ya puede votar, ya puede ser admitido en ciertos lugares. Eso es algo que Sí. a ellos Eso es les lo que más encanta. espera. Eso es lo que a ellos les encanta. No, esa y lo parte. que se usa, y en lo que se usa también. Exacto, pero siguen pidiéndole a los papás para ir Sí, a los sí. antros, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, últimamente se ha venido estableciendo una corriente dentro de nuestra sociedad, que es que los jóvenes ya se buscan un empleo, ¿verdad? Así es. Y hay empresas que les ofrecen jornadas de 4 a 6 horas para estudiantes, entonces eso les va haciendo un poco más responsables, ya no Así necesariamente le piden al papá para la novia, para sus Ya están más gastos. independientes. Exactamente. Bueno, yo considero, a lo mejor estoy equivocada, Cristi, que eso por ejemplo, en la clase alta, sí se da todavía, de que papi me compra, me da. A lo mejor en la clase media o media, Es la que prácticamente que es la que sale, hablando. exacto, sale adelante de esa manera, ¿verdad? De que ya tiene un trabajo estable, tengo que estudiar, pero también tengo un trabajo. Sí. Pero qué interesante es eso, que los padres le permitan, obviamente, a los hijos desarrollarse de esa manera. Creo que es muy sano, doctora. Sí. Pues lo estamos preparando a ellos. Psicológicamente es lo más sano. Es lo más sano, porque les da responsabilidad y también comparan. Si están en la escuela y están en un empleo donde ganan poquito, ¿verdad? Y dicen, bueno, esto no va a ser suficiente si yo decido casarme en un futuro. Y eso les impulsa a seguir. ¿Y qué dicen ellos? Yo ya estoy listo. Sí. Y de hecho muchos jóvenes de repente así que se quieren casar a los 22 años, que están en la etapa de la universidad, dicen, mamá, pero es que yo ya trabajo. Exacto. Yo ya puedo mantener una familia. Sí, y generalmente sí pueden, pero con limitaciones. Ya ahorita estamos en una sociedad muy demandante económicamente. Así es. Sí se necesita. Tenemos que hablar con ellos una vez más y tener ese diálogo del que hablábamos ahorita cuando ellos son más pequeños, y decirles una vez, a ver, vamos a sentarnos tú y yo para platicar. Sí. ¿Cuál es la prisa de ello? Porque es una responsabilidad mayor. El traer una novia o traer ciertas responsabilidades de llevarla a cenar el fin de semana no es lo mismo que tengas una carga, obviamente, ya establecida económicamente por una familia. Exactamente. Ahí nos están viendo los adolescentes. Sí, entonces ahí ese es el problema fundamental de la juventud, es cómo llegar con éxito a terminar sus estudios, a trabajar y ya formar una vida, ¿verdad? Pero así es. Lo volvemos a mencionar, el fundamento es la adolescencia y la guía de los padres. Así es, la comunicación continua, estar muy de cerca con ellos, todo el tiempo, en cada momento, muy importante para ellos eso. Sí, y dirigirlos, o sea, porque aunque la ley les da ya les da ciertas libertades, sin embargo, desde el punto de vista de familia, de hijo, creo que tiene limitaciones, porque es parte de una familia, entonces hay reglas que obedecer, reglas que no son autoritarias. Sin seguir siendo autoritarios. Exacto. Vamos a volver a subrayar esto, que es muy importante, porque sigue siéndolo. Sí. No ser autoritarios, aunque ellos ya tengan una mayoría de edad. Exactamente, porque el efecto de ser autoritario es lo contrario, se te va. Así es. Se te ya va. no quieren esa comunicación contigo más. Yo quisiera entrar en un tema, Nora Nelly, en esta etapa que yo creo que ya son más maduros, como decimos, son más independientes. ¿Qué está pasando en su vida sexual? Okay. ¿Cómo es el parámetro de alguien de esta edad, de un joven de esta edad? ¿Cómo es que ellos ven esto? ¿Y cuál es la manera adecuada si tuviéramos que tener un diálogo al respecto? Pues ahí, Nora Nelly. A ver, Nora. Yo le dejo esa parte. A ver, Nora Nelly, te cedemos el micrófono. Yo considero que, bueno, como dice Cristi, la base de todo es tener que, primero, no ser autoritario. Así es. Para que ellos nos tengan confianza. Entonces, yo siento que ahorita hay muchos padres que sí tienen, vamos a decir, amistad con los hijos, que es parte de la intimidad, la amistad, intiman de esa manera, la hija y el hijo le platican al padre o a la madre. Curiosamente,
a veces no es a los dos, tienen más confianza con la madre que con el padre. Con uno o con otro. Para platicarle, fíjate que tuve ya una experiencia sexual, me sentí un poco raro o me sentí un poco extraño porque la persona con la que estuve reaccionó de esta manera. Ahí también uno tiene que enseñarlos un poco a ser responsables, porque a veces la primera experiencia del chico también es la primera experiencia de la chica. Así Entonces, ¿hasta dónde nosotros le vamos a decir que se cuide en todos los aspectos? Vamos a decir de no que esa experiencia se dio de una manera natural, quizá. No hay un compromiso porque son muy jóvenes, están experimentando, están conociéndose íntimamente, pero aquí sí hay que tener, vamos a decir, la inteligencia de decirles, bueno, tienes que cuidarte y cuidar a esa chica porque, como decía Cristi hace unos momentos, no es lo mismo el joven, el adolescente en esta época que estamos viviendo, en el siglo XXI, al adolescente de los años 60, del siglo pasado, que pues había mucho, para empezar, el adolescente no compartía eso. O no había relaciones sexuales tan temprano. No, exactamente. ¿Verdad? Ahorita incluso hay chicas que se lo proponen a los chicos, o sea, a los compañeros de secundaria ya le dicen, muy jóvenes. Oye, vamos a tener relaciones. Incluso, como ya se me había mencionado, hay muchachitos que se asustan porque la niña se los propone. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿A qué nos lleva esta experiencia que es natural y que están experimentando su intimidad sexual? ¿Y aquí cómo sería, Nora Nelly? Si ya está siendo parte muy natural de todos nuestros jóvenes que están sexualmente activos mucho más temprano, pero ¿cuál sería la forma correcta de dialogar esto con nuestros hijos y decirles, debemos decirles o no decirles, no es tiempo de que tomes una responsabilidad, porque esto te lleva a una responsabilidad en caso de que haya un embarazo, por supuesto, ya representa una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué sería lo correcto para los padres que nos están viendo? ¿Es el decirle, cuídate, no es decirles, ten relaciones? No, definitivamente yo creo que no, pero volvemos al punto, tenemos que hacer que ellos nos tengan confianza, pero si yo soy una madre autoritaria, y no nada más autoritaria, autoritarista, donde yo diga, aquí nada más lo que yo digo se hace, y de la forma que yo digo, ahí es donde coartamos al adolescente. No lo coartamos a lo mejor sexualmente, definitivamente no, eso es parte del ser humano y parte de su biología y su fisiología y su desarrollo personal, pero sí le coartamos tener esa comunicación con nosotros. O sea, cortamos esa comunicación. Exactamente. Definitivamente. El joven ya no se va a acercar. El decir, no hagas de esta forma las cosas, no es lo adecuado como padres. Claro que no. No, tenemos que ser cautelosos y dejar que ellos, que esto surja en una plática, pero te digo, si no hay confianza, si el joven, el adolescente no nos tiene confianza a nosotros como padres, eso no va a suceder. Lo va a andar contando a otros compañeros, porque una cosa sí les digo, yo se los he dicho también a mis alumnos, que ellos gozan más cuando lo platican que cuando lo hacen. En serio. A esa edad gozan más platicando. Es como un orgullo. Sí, es como un trofeo decir, es que yo puedo, yo lo hice. Son indiscretos, realmente tienen esa indiscreción porque sienten que ya están entrando a otra etapa. Se sienten ya como grandes, como adultos o jóvenes que todavía les falta madurar otros aspectos. Sin embargo, en ese aspecto sí, como les digo, tenemos que ser muy cautelosos y saber cómo ellos nos puedan confiar en un momento dado, que están viviendo ya la sexualidad, y sobre todo para nosotros los padres es también a la vez una responsabilidad para que el muchacho no vaya a embarazar a una niña
Así a una es. chica para que no vaya a adquirir una enfermedad. Es muy importante la prevención. La cultura de la prevención es muy importante y desgraciadamente las estadísticas nos dicen que cada año que salen los chicos de secundaria, en tercer año de secundaria ve uno tantas niñas embarazadas y habiendo tanta información, entonces decimos, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué si hay tanta información? Porque a veces estás con tu mente en otras cosas, precisamente en la emoción que estás viviendo y buscas otras cosas en el internet, no buscas cómo no te puedes embarazar, por ¿verdad? supuesto. A ver, a mí me hace pensar todo esto. ¿Qué sucede si, si ellos inician su vida sexual muy temprano, licenciada? Realmente a mí me interesaría saber esto. Si ellos inician muy temprano, ¿eso repercute en tu vida adulta? ¿Cómo te desarrollas sexualmente en tu vida adulta, psicológicamente hablando? ¿Realmente esto cambia o no es así? ¿Se acuerdan que dijimos que había que dejar fluir, Así es. crecer? Lo mismo ocurre en la juventud. O sea, de hecho, ¿por qué los padres tenemos tanto miedo? ¿Verdad? A que vayan tan rápido. Sí, porque, o sea, hay sociedades en donde se les inicia sexualmente a los 13 o 14 años. Muy chicos. Y ya se considera que es una parte pero lo ven como algo natural. Entonces, si nuestra cultura es muy prohibitiva y de decretos y permisos y todo. O sea, estamos muy controlados, entonces eso hace que se compliquen todas la situación. Así es. ¿Verdad? Aparte, nosotros vivimos en una ciudad en donde se exige, por ejemplo, que el joven estudie, Así que es. saque su carrera, ¿verdad? Que saque una buena carrera técnica. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos diciendo para que pueda mantener a su familia. Ya desde ahí les estás diciendo. Ya los estamos programando. Así es. Somos individuos programados, ¿verdad? No hay esa libertad de pensamiento. Y eso es lo que complica todo. Entonces sí deberíamos, obviamente, desde que son más pequeños y luego cuando están en su juventud, en su adolescencia, dejarlos que ellos tomen esa decisión y en caso de que así sea, conducirlos de la mejor manera y tener ese acuerdo con ellos de que pueden platicar, que podemos tener un diálogo respetuoso siempre y cuando elos no lo permitan, que ellos quieran abordar ese tema. Y porque podría ser que no. Sí, yo pregunto y les pregunto a ¿ustedes creen que un joven quiere conversar con la mamá sobre asuntos sexuales o con el papá? Podría ser que no, ¿verdad? O de repente conozco madres que dicen que tienen un diálogo muy abierto. De esas excepciones maravillosas. Son excepciones, pero en su gran mayoría no sucede son así. Temas que se evitan, son temas que se tratan pero con sus compañeros. Sí, que no lo quieren dialogar con los padres. No, ¿por qué? Porque ya traemos una cultura distinta, una cultura que ya hasta el sexo es vergonzoso. ¿Cómo vas a hablar de eso con los padres? Oye, la clásica pregunta, ¿cómo vienen los niños? Y les das ahí la explicación de los conejitos, de las abejitas. Y claro que es una confusión tremenda para los niños saber cómo. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces no estamos preparados para ser abiertos. Primero que tenemos que quitarle los estigmas o las etiquetas a todos estos conceptos de sexualidad. Todo darle su nombre adecuadamente. Aunque qué incomodez que mamá, es que tengo una molestia donde ahí no pueden decir el nombre apropiado, el nombre correcto. No debes de decir esas palabras, entonces ¿cuáles? Sí, exacto. Usamos eufemismos para poder llamarle de alguna forma partes nobles. ¿Cómo? Partes nobles o las demás son plebeyas. Sí. ¿Y qué otro concepto usamos? Las joyas de la corona. Dios mío.
O sea, ya para dándole cierta categoría a los conceptos. Nosotros que pues hemos oído en la televisión que la cotorra y que nombres que, bueno, que ya no decimos tanto, pero obviamente no es lo correcto. No estamos dejando, desde ahí no estamos siendo naturales. Exactamente. Ya estamos poniendo nombres, sinónimos y una infinidad de cosas extrañas. Y eso lo percibe el niño. Por supuesto. ¿Por qué mi mamá le da otro nombre? Este nombre. ¿Por qué mi papá le da otro nombre? Y en el colegio me dijeron que se llama así. Sí. Qué raro que ella diga eso. Porque ya hay textos, ¿verdad? En donde están enseñando ya lo que es la sexualidad y dicen pene, vagina. Es lo correcto. ¿Verdad? ¿Por qué tanta complicación con eso? Sí. Yo pienso que desgraciadamente quienes dirigen o quienes están al frente de lo que es la educación es gente a veces que precisamente porque fue educado de cierta manera ponen su sello y dicen no, ahora se prohíbe ver en las escuelas. ¿No se han fijado que hay constantemente cambios en cuanto a los programas educativos a nivel básico? Así porque entra otra hay persona un dilema, sí. Y dice no, eso se prohíbe. No lo ve correcto. Entran en debates y todo. Bueno, se va a prohibir este libro porque es abrirle el los contenido ojos el contenido que los contenidos no son los adecuados, son inmorales. Sí. El problema es ese de que, como dice Cristi, vivimos en una sociedad que etiqueta muchas cosas, que prohíbe muchas cosas, entonces no le permite ya vamos a hablar de manera así muy general, al ser humano desarrollarse humanamente, no le permite. Claro que tenemos diferencia entre los animales racionales, que somos los seres humanos, o se sobreentiende porque hay bueno, y los animales de la escala inferior tenemos diferencias, pero también compartimos muchas cosas. Entonces, a veces pareciera que ellos nos dan cátedra a nosotros con respecto a cómo se desarrollan de una manera natural. Más natural. Y nosotros poniendo muchos estigmas, candados, prohibiciones. Entonces, y se vuelve muy complicado. Exactamente. Se vuelve muy complicado y existen muchas lagunas. ¿Y cómo puedes dirigir a tus hijos de esa manera? ¿Verdad? De hecho, muchas madres de familia podrían estar hasta en contra de cómo reciben la educación en esa parte en el colegio, y van, ¿verdad? Y dicen, no me parece, y sobre todo si son religiosos muchas veces, cuidan mucho esa parte. Pero yo pienso que definitivamente en casa es la primera y básica educación, es el inicio de cómo podemos preparar a nuestros hijos de la mejor manera para enfrentarse en la sociedad y en la vida, dejándolos a ellos en un marco de libertad psicológico primeramente, emocional, sanando todo eso para tener adultos maravillosos y sanos, definitivamente. Sí, hay que importar muchas culturas eso ya mencionadas idóneo. Para sí, claro. Que se apliquen, pero como dice Olga Nelly, el factor político y el factor religioso son muy fuertes. Son muy fuertes. Y aquí, imponen mucho. Exactamente. Estamos en la etapa victoriana, llegó tanta represión. Freud trató muchos casos de histeria, que eran represiones de tipo sexual. Bueno, y yo considero ahorita que también hay mucho estrés porque llevamos una vida muy rápida, muy activa, tenemos muy acelerada. Generalmente que trabajar, estudiar, atender a la familia. Entonces hay muchas cosas que nos llevan al estrés profesional, tú lo sabes, Cristi. Y desgraciadamente, ¿cómo canalizamos ese estrés? Porque bueno, el estrés hay bueno y malo. El problema es que cuando ya llegamos a un estrés del quemado que le llaman en exceso extremo ya de alguna manera esto trastoca todos nuestros ámbitos o todos los ámbitos en los que nos movemos, pero más en la intimidad. Es decir, llegamos a nuestra casa, que es nuestro espacio íntimo, donde, bueno, por eso también se llama intimidad, no nada más a nosotros mismos, que es lo más profundo, sino a nuestra casa, a nuestro
vamos a decir, entorno primero, antes natural, que es la familia, y bueno, pues ahí cómo convivimos con los otros con este estrés. Desgraciadamente los hijos muchas veces, si el padre es el que está estresado por la economía, por X o Y, es más en la represión, es más en la hostilidad. Hay familias que viven constantemente con el temor, sobre todo los hijos, de que llegue el padre o que llegue la madre, y luego volvemos a tocar el tema de en qué etapa del desarrollo estoy para saber cómo tratarlo. Por eso yo les digo, lo más interesante que a mí se me ocurre para poder tratar estos temas, no yéndome a la exactamente nada más a la sexualidad, sino a la intimidad, es tratar hacer que los padres entiendan cómo deben tratar a sus hijos. Entonces, esto desgraciadamente no nos lo da. Sí puede darnos la idea muchos programas como el que pretendemos nosotros que ustedes disfruten, pero yo considero que sí debe haber talleres para padres, porque de otra manera tenemos muchas dudas y mal aconsejamos o mal tratamos el asunto. Así es, entonces sí repercute, Noraneli, definitivamente de una manera es una forma muy impactante. Nosotros como padres, cuando tenemos actividades diversas, trabajos en exceso, probablemente una madre soltera podría ser también, se ausenta muchas horas de casa, tenemos trabajos diversos hoy en día, a veces no hay esa comunicación idónea entre las parejas por el exceso de trabajo, podría ser, y repercute en los hijos de la forma en la que estás mencionando. O sea, la irritabilidad definitivamente es algo que impacta en los hijos. La vida íntima te vas a los hijos. Y ahí es donde nos damos cuenta que algo no está siendo pues de la forma que debe ser, la forma correcta, ¿verdad? Entonces digo, aquí el consejo sería siempre la comunicación constante desde que ellos están a temprana edad, y sigue siendo en la etapa media, que es la etapa del adolescente, de la etapa joven inclusive, porque bueno, muchos de ellos ya para esa edad ya decidieron hacer su vida, ya tienen familia. Hay personas que a los 23, 24 años ya tienen familia, ya son esposos, esposas, y ya no están en casa más. Ellos están ya viviendo una etapa, yo diría, pues ya sería la tercera etapa, licenciada. Exacto, sí, ya sería porque ya decidieron tomar esa decisión y casarse y hacer su vida, ¿sería? Sí, ese es el principio o la base de la etapa adulta. De la etapa adulta. ¿Verdad? Que es ya donde el propio individuo ahora sí aprende a ser padre, ¿verdad? Ya ahora le toca hacer. Ahí vas a entender muchas cosas que te decían tus padres. Sí, como dicen, aprendemos a ser padres cuando tenemos hijos. Hasta que tenemos hijos. Y aprendemos a ser abuelos cuando tenemos... No, es al revés. Cuando ya tenemos hijos. Exactamente. Así es. O sea, vamos desfasados. Vamos desfasados en los tiempos. Pero pues la experiencia es la experiencia. La cuestión es elegir. Cada individuo tiene un sello que es el libre albedrío. Así es. ¿Verdad? Aunque muchas veces se que piensen con el corazón, a veces el corazón engaña. Y a veces sí tiene que ser uno muy analítico para poder tomar decisiones que te lleven a buenas consecuencias. Que te lleven a buenas decisiones. Sí, exacto. Entonces vamos a entrar en tema bien interesante, Nora, de la tercera etapa de nuestra vida maravillosa. Por supuesto que tenemos mucho público que ya está viviendo una etapa adulta, ¿verdad? Una etapa madura. ¿Qué se entiende por esa etapa? ¿Qué edad? Pues digamos que comienza ya cuando termina la juventud, que es de los 30. Maravillosa. Una etapa divina, yo pienso. Hasta los 60. Tenemos 30 años de etapa adulta. De etapa adulta. Y ahí, bueno, ya está toda una serie de responsabilidades. Sí, exacto. Ahí ya no hay para dónde. Exactamente. Ahí ya tenemos todo enfrente y hay que hacerle frente de la mejor manera, ¿verdad? Exactamente. Ya se está en el juego. Así prácticamente ya entraste al juego de la familia. Y el padre y la madre, como dice Noraneli,
se estresa. Esos son los problemas que inciden en la... Por la responsabilidad, por las supuesto, que eso implica la responsabilidad que tenemos económicamente. Exacto. Y de la educación de nuestros hijos, por supuesto, emocionalmente, pues todo. Y eso recae de una manera muy especial en los padres y muchas veces los hijos no entienden. ¿Y por qué papá siempre está como molesto? ¿Por qué siempre está como irritado? ¿Por qué no me da el tiempo? Como antes, cuando éramos niños. Muchas veces, ¿verdad? Porque ya tenemos una serie de responsabilidades por ahí. Ya, tremendas. Muy grandes, y a eso sí le agregamos enfermedades y otras cosas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y la economía? Y la economía, por supuesto. Que es la que prácticamente viene afectando todo. A mí me encantaría iniciar este tercer bloque. Yo creo que todos están esperando saber eso porque me llegaron muchas preguntas, ¿no, Nelly? ¿Cómo es la vida sexual plena en la etapa adulta? ¿Cómo la vivimos los seres ya con tanta responsabilidad que de repente yo creo tener tantas cosas que hacer y bueno, estamos muy distraídos muchas veces? Eso será un problema para tener un libido alto, Nora Nelly. Bueno, la vida ya en esta etapa, la vida en pareja, generalmente podríamos decir que ya muchas parejas ahorita ya están casados a esta edad. O puede ser que aunque no estén casados, están emparejados, como dicen por ahí ahora, es un término, que están viviendo ya juntos, que tienen proyectos en pareja, claro, en vida común. La situación es de que, pues al principio es como todo, es el proceso de adaptación, ¿verdad? Tienen que ir adaptándose porque uno, pues en el seno familiar, en esta intimidad que vivías, pero de manera, con tu, vamos a decir, con tus familiares, ya estás entrando a una etapa donde ya tú eres tú y tu pareja, y donde van a formar una familia. Se sobreentiende que esa es la idea en la mayoría de los casos, no digo que en todos, porque he conocido casos aislados de gente que no quiere tener hijos, que quiere disfrutar vivir en pareja sin tener hijos. Son casos aislados, ellos sabrán por qué, ¿verdad? O a veces surge que alguno de los dos no puede tener hijos y prefieren decirle a la gente que ellos han tomado la decisión de vivir siempre así, nada más en pareja. Claro. La cosa aquí es de que al principio, pues sí, se da el proceso de adaptación, que si no tuvieron relaciones previas a casarse o a tomar la decisión de vivir juntos, pues aquí sí, pues es como en todo, ¿verdad? O te adaptas o te adaptas. Es decir, que a veces sí embonan, que sí hay una correspondencia, en cuanto a la vida sexual. Dices, yo tengo una vida sexual satisfactoria porque yo tengo esa apertura y le digo que como me toque o que me gusta, y él también me yo tengo esa libertad, esa madurez para poder expresarme delante de mi pareja y decirle, me gustaría que fuera así, ¿verdad? Vamos a darnos nuestros tiempos, tener ese acercamiento para intimar, por supuesto, y decir que no nos gusta, por supuesto. Así es. Yo creo que eso es lo deseable, no siempre sucede. Aquí la situación es de que si no está sucediendo, si ya llegaron a una cotidianidad y una monotonía de decir ciertos días a ciertas horas y de cierta posición, pues se está perdiendo de mucho. Muy predeterminado. Mucho. Sí, es muy predeterminado, y creo que ya en otras ocasiones lo hemos comentado, de que existen muchísimos recursos para tener una vida sexual, una intimidad sexual plena. Es decir, no estar limitándote ni decir no, porque es pecado, porque todavía hay gente que tiene esa concepción. Esto no lo hago porque es pecado, esto no lo hago porque está prohibido, porque mi mamá me dijo que no es así, porque yo me siento rara. Yo creo que si decidiste ya vivir en pareja, es para tener y vivir esa intimidad sexual, pues es precisamente para abrirte y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer tú y yo juntos? Ok, primero
pues decimos que tienen vida sexual. Muchas veces, y sobre todo en la actualidad, muchas parejas no tienen hijos inmediatamente, aunque hay otras que se casan precisamente porque ya van a tener hijos. Porque ya tienen ese compromiso. Pero generalmente, ahorita no recuerdo las estadísticas, pero sí hay ya muchas parejas que tienen vida íntima sexual antes de casarse, y entonces a veces si no se adaptan, si no se sienten plenos, mejor lo que hacen es disolver la pareja, cada quien se va con otra pareja o toman esa otra decisión. Toman esa determinación precisamente porque no eran lo que esperaban. Desgraciadamente a veces, como dice Cristi, la experiencia nos va diciendo por aquí no, por aquí sí, por aquí no, y a tomar decisiones. Aquí lo que sí hay que tener mucho cuidado es no llegar a tomar decisiones extremas, porque yo quizás tenga fijaciones por tantas prohibiciones, por tanto autoritarismo, yo tengo problemas y entonces elijo mal y estoy viviendo consecuencias de mi mala elección. Aquí por eso yo insisto de que tengamos mucho cuidado y tengamos información y recibamos una educación sexual para poder tener una vida plena realmente. De otra manera, hay muchos libros de técnicas, muchísimos, pero a veces no conocemos ni nuestro cuerpo, ni nuestras partes del cuerpo, ni sabemos que son zonas erógenas, ni sabemos... y no podemos expresarnos, Ranely. Exacto. Porque eso viene desde nuestra infancia, como decía la licenciada. Yo conozco una persona que a los 50 años no sabía lo que era el clítoris. Así es. Entonces dices... ¿Cómo sucede eso? Es inconcebible que no sepa qué es el clítoris. Y otras personas que me ha tocado con Cristi tratar, que nos dicen, es que ¿qué se siente tener orgasmo? Un orgasmo. Entonces dices tú, desde el momento en que preguntan, ¿qué se siente tener un orgasmo? Es porque nunca lo han tenido. No han vivido esa experiencia. No la han tenido. De otra manera, no podrían preguntar qué se siente. Pero es ahí tan importante todo lo que hablábamos anteriormente, y viene desde ahí, licenciada. Exacto. ¿Cómo puede ser posible que en una relación ya en tu vida adulta, que ya tienes una pareja estable, estás casada, probablemente tienes años de matrimonio, y no conoces tu cuerpo, no has conocido tus zonas erógenas, como dice Noranelli, y todo esto nos lleva porque tuvimos probablemente no es muy seguro que hayamos tenido una vida sexual muy reprimida en nuestra edad temprana, y no tenemos esa libertad de pensarlo siquiera, menos de expresarlo, menos decirle a nuestra pareja, me gustaría esto o aquello. Estamos limitadas o limitados, porque también hay casos donde esto hace partícipe también a los hombres. Sí, generalmente, el hombre tiene una educación también que impacta mucho en la relación matrimonial. Hay hombres que son los que determinan hasta la postura. Así es. Y la mujer dice, bueno, yo quiero experimentar otra. No. Eso solamente lo hacen otras personas. Así es. Y entonces la mujer dice, entonces esto es malo. Y vive una vida insatisfecha. Desde ahí ya no es sano una relación sexual. Aunque estemos en una vida adulta, donde ya tenemos experiencia, probablemente ya en nuestras relaciones, pero sigue siendo un problema, y muchas veces tenemos esa limitación o ese tabú donde, ¿cómo le expreso a él que no estoy preparada para hacer esto porque me estoy sintiendo usada? Exactamente. Muchas veces me contaron una experiencia que va a ilustrar lo que estamos comentando ahorita. Así es. Bien rapidito porque ya nos tenemos que despedir. Es una pareja que se casa. No habían tenido relaciones porque el señor no quería, ¿no? Entonces ella, ya llegan al hotel y su cuarto y todo, y ella se quita la ropa. Y ya está lista ella para la consumación, ¿verdad? El matrimonio. Y entonces el señor, enojado,
¿qué hiciste? Lo vio mal. Lo vio mal porque tomó esa decisión de tener esa libertad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Con qué clase de personas me he casado? Bueno, esperemos que no nos suceda eso, por supuesto. Y ahí terminó todo. Así es. Tenemos que tener esa libertad de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y sin duda alguna es muy importante, por supuesto, acercarnos con nuestros hijos a edad muy temprana para crear grandes mujeres y grandes hombres para nuestra sociedad, que estén perfectamente ellos listos para enfrentar sin duda alguna y que tengan una vida muy plena, por supuesto. Quiero agradecer su presencia, licenciada, una vez más. Nora Nelly, encantada de estar contigo aquí siempre, ilustrándonos con toda a las dos. Un gusto estar aquí y exponer un tema maravilloso. Sí, temas que fundamental. Tienen más contenido, ¿verdad? Así es, nos falta más tiempo, por supuesto, necesitamos más tiempo, pero sin duda alguna esperemos que esto haya sido para ustedes de gran bendición y muy constructivo para su vida. Rápidamente agradecerle a Profession, como siempre, mi arreglo, a Monaví, a My Fetish. Ya está lista mi agenda, ya está abierta en agosto para estar con ustedes con este programa maravilloso en vivo y llevarles todos mis productos con feromonas, por supuesto, y darles una charla maravillosa. Y a Piubela. Un gusto estar con ustedes, los espero el próximo lunes. Por favor, no falten. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Saludos a Pablo. Besos.